Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de la Era del Hielo. La cinta fue estrenada el 15 de marzo del 2002. Contó con un presupuesto de 59 millones de dólares y logró recaudar más de 380 millones. Este fue el primer largometraje de Blue Sky Studios, la misma empresa que después pasó a producir películas como Robots, Orton y El Mundo de los Quién y Río. Originalmente la cinta sería producida por Fox Animation Studios, conocido por películas como Anastasia y Titan, pero tras el gran fracaso de esta última, el estudio tuvo que cerrarse. Así que en ese momento Fox le ofreció la idea a Disney para hacer la película, pero la gran casa del ratón la rechazó. De manera que finalmente se le fue otorgada al estudio de Blue Sky, el cual pasó a ser subsidiario de Fox. Y tras todo esto resulta irónico que en la actualidad Disney terminó comprando Fox, por lo tanto también es dueño de Blue Sky. La cinta fue dirigida por Chris Wedge, quien anteriormente se había encargado de la dirección de algunos cortometrajes. Después pasó a dirigir estas películas, de las cuales La Era del Hielo ha sido la más exitosa. Al principio, la dirección se le había ofrecido a Don Bluth, un veterano animador y director conocido por estos trabajos. Pero cuando Fox le dijo que querían que la película fuera totalmente animada por computadora, él se negó por completo, debido a su desprecio hacia el CGI, por cómo este estaba cambiando radicalmente la industria de animación. A la hija de uno de los escritores fue a la que se le ocurrió la idea de un animal que fuera una mezcla entre una ardilla y una rata, llamándolo Scrat, y que este estuviera obsesionado con su bellota. Los realizadores consultaron a varios antropólogos para saber cómo debían abordar correctamente esta época, y la única estipulación que los expertos insistieron es que no debería haber dinosaurios vivos, ya que estos se extinguieron antes de la Era del Hielo, lo cual al menos en esta primera película decidieron respetar. En el año 1998, el director Chris Wedge hizo un cortometraje llamado Bunny, el cual lo llevó a ganar un Oscar como mejor corto animado. Y al momento de estrenarse La Era del Hielo, él lamentó no haber puesto a este personaje junto con la multitud de animales, ya que hubiera sido una gran referencia que algunas personas entenderían. Si bien nunca se llegó a confirmar de manera directa, la audiencia ha estado de acuerdo en que parece ser que nos quisieron incluir a dos personajes homosexuales. Estamos hablando de los rinocerontes que quieren matar a Sid. No puedo creerlo. Preparaste una ensalada mixta. Frank, la receta de mi abuela. Fox tenía el deseo de que la película fuera solo una comedia infantil, así que los de Blue Sky tuvieron que tomar esa dirección, pero al mismo tiempo supieron mantener el drama como un elemento resaltante. Debido a ese balance entre estos dos géneros, el equipo calificó a la película como una dramedia. Los escritores tuvieron una discusión con el estudio por el fallecimiento de la madre del bodoque, pues ellos querían que la mujer muriera en el primer acto, pero Fox no estaba de acuerdo. No obstante, después de un pequeño debate, los guionistas cumplieron su deseo. En el idioma original, cuando Diego amenaza a Sid, él se refiere a Manny como Jumbo, haciendo referencia al gran clásico de Disney, Dumbo. You won't always have Jumbo around to protect you, and when that day comes, I suggest you watch your back, 'cause I'll be chewing on it.
A pesar de que en la película los dodos fueron representados como unas criaturas poco inteligentes, lo cierto es que en el mundo real estos sobrevivieron a la extinción mucho más que las especies de los personajes principales, pues estas aves se extinguieron apenas en el siglo XVII, mientras que nuestros animales protagónicos quedaron extintos hace miles de años. Hubo una escena que fue eliminada porque no era adecuada para los niños. En esta, Sid regresaba con las dos perezosas y les hacía algunas insinuaciones. ¿Por qué no saltamos los tres al estanque del amor a ver qué es lo que pasa? Así que la escena fue sustituida por esta otra, donde Sid se encuentra nuevamente con los rinocerontes. Había una perezosa llamada Silvia que estaría persiguiendo a Sid por todos lados, pero este huía de ella. ¿Por qué? ¿Que ya nadie me quiere? ¿Sidney? ¡Sidney! Todos menos ella. Los realizadores comentaron que a pesar de que las escenas resultaron divertidas, estas fueron eliminadas porque consumían mucho tiempo y no se enfocaban en la trama principal. Originalmente Scrat iba a poder hablar al igual que los otros animales, pero esa idea fue rápidamente desechada cuando se vio que el personaje resultaría más gracioso si no hablaba. Por supuesto, igual emite algunos sonidos, los cuales fueron hechos por el director. Scrat ha demostrado ser un personaje tan popular que se ha convertido en la mascota del estudio y ha aparecido en series de Fox como Padre de Familia y Los Simpson. Aunque Scrat fue diseñado como un animal ficticio, en el 2011 unos científicos en Argentina descubrieron los restos de un mamífero extinto que se asemeja superficialmente a Scrat. En la cueva, cuando Sid observa a sus antepasados, se hace una parodia de la conocida imagen de la evolución del hombre. Y cuando el bodoque mira la nave espacial, este hace el saludo vulcano, referenciando a Star Trek. Los dibujos prehistóricos que vemos en la cueva están basados en las primeras pinturas rupestres conocidas. Una de ellas es la del bisonte, que fue encontrada en España. El dibujo que Sid hace de sí mismo fue realizado por un niño de 3 años, el cual era hijo de uno de los encargados del storyboard. El personaje de Sid hace un cameo en la película Robots, apareciendo de forma metálica. En la cinta nunca se llegó a saber el verdadero nombre del bebé, pero los guionistas sí que le pusieron uno. Este era Roshan, el cual es un nombre sánscrito que significa luz brillante. La secuencia de snowboard de Sid fue creada por un grupo de animadores que practicaban snowboard en la vida real. El actor Denis Leary, quien hizo la voz de Diego, reveló que su personaje originalmente moriría, pero esto provocó que los niños de la audiencia de prueba se pusieran demasiado tristes, por lo que al final se decidió que Diego regresara. Los dibujos que vemos en los créditos finales fueron realizados por varios de los hijos de los animadores. La cinta logró ser nominada al Oscar como Mejor Película Animada, pero la indudable ganadora fue El viaje de Chihiro. En el 2006 se lanzó un corto en donde Scrat consigue un aparato que le permite viajar en el tiempo. En este cortometraje se hacen referencias a La espada en la piedra, el Titanic, la Revolución Francesa e incluso viaja en el tiempo a la primera película, donde se encuentra con su versión del pasado. El gran éxito que tuvo la cinta convirtió a Blue Sky en un respetado estudio de animación. Sin embargo, con el paso de los años ha estado decayendo, solo siendo salvado por estas películas, que son las que han venido logrando mayor aprobación por parte de la crítica.
Si bien las películas de la Era del Hielo han tenido un buen desempeño financiero, cada vez tienen menor aprobación, siendo la última considerada como la peor de todas. Pero cuéntame, ¿cuál de estas fue tu favorita? ¿Y te gustaría que hubiera más secuelas o piensas que a esta franquicia hace tiempo que le tocaba su extinción? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Mayra, Velasco, Damaris, Maite, Dayanet y Juan Rodríguez. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego. ¡Aquí está!